Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras, y reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDAP. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de este curso especializado en derechos humanos. Esta es nuestra segunda y última sesión. Y en esta oportunidad nuevamente nos acompaña con su participación en calidad de ponente el doctor Fernando Delgado Alvisuri, quien es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Mayor de San Marcos. Bien, doctores, para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras, realizar sus preguntas también en caja de comentarios en el chat, o en su defecto pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, doctores, que las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que en esta oportunidad se va a desarrollar. De la misma forma, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en nuestra plataforma Zoom de ANDAP, y también a los participantes que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de nuestra institución ANDAP. Muy buenas noches. Bien, doctor Fernando, con ello le doy el pase para que pueda dar inicio a esta sesión. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta segunda sesión de este curso de especialización en derechos humanos, en el cual se ha elaborado 4 temas, ¿no? El primero de ellos, los 2 primeros se abordaron el día de ayer, relativo al derecho internacional de los derechos humanos y los sistemas de control, los sistemas, básicamente el desarrollo de los órganos de control del sistema interamericano. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de pueblos indígenas e interculturalidad, el- lo relativo a la acción sobre el derecho de los niños. Y bueno, lo que entonces impone que hagamos el primer tema a tratar, que tiene que ver con pueblos indígenas eh, eh, y la vulnerabilidad, que tenemos que partir de un enfoque previo. No es posible comprender la problemática de los pueblos indígenas, ¿no? Y con sus distintas denominaciones, pueblos originarios, comunidades nativas chinas, eh, si no es que abordamos en materia de derechos humanos. Y uno de cuyos enfoques es el tema de la vulnerabilidad. No es posible comprender tampoco el tema de la vulnerabilidad si es que no comprendemos o no abordamos lo que significa el día de hoy este plexo que ha estructurado cuando dice muy textualmente: los niños capacitados son personas que requieren una atención prioritaria, por un lado, y por otro lado el reconocimiento por parte de nuestra Constitución, no solamente de un Estado multicultural, un Estado étnico plural, el cual conlleva necesariamente la creación de una Constitución no solamente multicultural, sino una Constitución ecológica. Para ver esto, entonces es necesario, digamos, en un primer término, analizar que los derechos humanos resultan siendo categorías jurídicas utópicas, ¿no? Aparte de ser manifestaciones reales de conclusiones históricas y de poder, son también categorías utópicas, en el sentido de que muchas de ellas ciertamente son irrealizables. La Corte Interamericana habla de una protección imposible, es decir, los estados tienen la obligación de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, pero frente a la carestía, frente a las limitaciones y deficiencias, a este régimen deficitario que tienen los estados, al menos en nuestro continente, esta protección nunca es una protección orientada a estándares máximos. Por eso la Corte habla de una suerte de self-restraint que tiene que ver con esta protección imposible. No podemos hablar de una protección completa, de una protección óptima,
en todos los ámbitos, más aún en este tipo de contextos en los cuales hay vulnerabilidad, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes subyacentes de la vulnerabilidad? ¿Cuáles son cuál es el concepto que se tiene, por ejemplo, de los pueblos indígenas o de este conjunto de colectivos minoritarios que ciertamente eh, han estado en una situación de abandono, tomando en cuenta nuestra realidad? En el Perú hay 59 comunidades nativas, 59 comunidades que están nativas y campesinas. Esa es la denominación que se les da en nuestro país y que han sido históricamente olvidadas, muchas de ellas, no solamente por la lejanía, sino que este Estado oficial no ha llegado a estos puntos. Hay un vacío, hay un desconocimiento, hay una falta de transversalización de las políticas públicas con respecto a una carencia de un enfoque adecuado para enfrentar estas deficiencias. Y cuando nosotros volteamos la mirada a nuestra cosmovisión andina, a la cosmovisión selvática de la selva, entonces nos encontramos que es otra realidad, una cosmovisión que linda con lo que llamaba Basadre, que era el Perú oficial, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, cuando veamos el tema de la propiedad en en el, en la perspectiva de los pueblos indígenas, vamos a ver, por ejemplo, que la propiedad para ellos no tiene que ver con una titularidad individual, sino una titularidad colectiva, una colectividad ancestral, histórica, comunitaria, ¿no? A diferencia de lo que pensamos en la civilización, digamos, en espacios más civilizados, centrales, que tiene que ver con, claro, la propiedad significa un concepto básicamente individual, ¿no? De disponer, de usar, de vender o transferir. Pero esta distinta cosmovisión, ¿no? Esta esta especial, digamos, visión que tienen en las comunidades nativas y campesinas y en general los criterios de la Corte Interamericana y también nuestro Tribunal Constitucional que ya ha tenido la oportunidad de desarrollar una jurisprudencia, una constitución ecológica en una de sus sentencias, con enfoques ciertamente acertados en algunos y errados en otros. Pero en principio quiero un poco llamar la atención a esos temas. No es posible enfocar el tema de los pueblos indígenas y de los derechos del niño si no es que enfocamos, si no es que desarrollamos los distintos enfoques en materia de derechos humanos. Y eso no es posible si es que no advertimos la existencia de una situación de vulnerabilidad. De vulnerabilidad, digamos, determinando no solamente los contenidos de la vulnerabilidad, sino las causas subyacentes, la intensidad, la duración y principalmente la fragilidad social de algunos segmentos que se encuentran en esta condición y entonces que requieren por parte del Estado un mayor nivel de protección. La implementación de políticas públicas acá no puede hacerse de un enfoque transversal, sino un enfoque en específico. Esas son algunas ideas que yo quería compartir antes de entrar al desarrollo del tema en cuestión. Voy a compartir el material que tengo para ustedes, no sin antes informarles que ya envié a la dirección académica, a la doctora Suri, en horas de la tarde, tanto el material del día de ayer como en el día de hoy, y un compilado sobre el cuadernillo número 11 de la Corte Interamericana con relación al tema de los pueblos indígenas, en el cual hay un abordaje muy interesante sobre esta materia y que espero que les sea de interés y de provecho. Perfecto. Entonces, entremos al desarrollo del tema, precisando algunos contenidos de la concepción de los derechos humanos para comprender el fenómeno de la vulnerabilidad y básicamente el tema de los temas en debate el día de hoy, ¿no? Yo, por ejemplo, podría señalar algunas características que tienen que ver con el tema del día de hoy y que tienen que ver con esto, ¿no? Esta definición ciertamente descriptiva. Los derechos humanos históricamente mm, han sido representados como manifestaciones de poder, ¿no? De poder que en determinado momento histórico
concretan esos elementos de dignidad, libertad e igualdad humana? Bueno, esos son, digamos, exigencias de los derechos humanos, pero que representan ciertamente un elemento de poder. El elemento de poder tiene que ver con la posibilidad de conseguir algo de otro, ¿no? Históricamente, los derechos humanos han sido eso, concreciones de poder que se manifiestan en determinado momento histórico. Y por otro lado, la definición del maestro Pedro Niken que nos dice, claro, es una exigencia de poder social, cuya toma de conciencia en cada momento histórico por grupos sociales en cuanto a manifestación de pretensión de garantizarlos. Pero el problema viene ahí, estimados alumnos, que no es posible es hacer una efectiva defensa de derechos. Repito nuevamente, no es posible hacer una efectiva defensa de derechos si es que no hay una cabal comprensión del derecho, ¿no? O sea, si el individuo, si la persona, si la persona no es capaz de comprender el derecho, o de, digamos, o de entenderlo en su mínima expresión, en sus contenidos, no será posible hacer una defensa efectiva. Entonces, ¿cómo podemos transmitir el mensaje de derechos humanos en poblaciones que no tienen las mismas condiciones o facilidades que tenemos nosotros en las ciudades? ¿Mm? O sea, no entienden primero el idioma, no entienden la tecnología, no tienen acceso, no tienen servicios, no tienen todas las facilidades que tienen las ciudades. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a hacer efectivos estos derechos si es que no hay una correcta cognición? Para ello debemos entender en un enfoque multicultural el hecho que los derechos humanos no son únicamente categorías jurídicas, sino son categorías de un enfoque multidisciplinario. Son categorías históricas, son categorías sociales, son categorías políticas, son categorías de poder, pero es necesario que el lenguaje que se maneje en este tipo de contextos de comunidades nativas y campesinas, de pueblos indígenas, que el lenguaje cambie para ser posible que esto pueda ser comprensible. De nada nos sirve utilizar el lenguaje jurídico, este lenguaje jurídico y hasta metajurídico, para la comprensión de los derechos humanos y principalmente en estos ámbitos en los cuales los operadores de justicia o los operadores de derecho son incapaces de comprender la realidad a los cuales están, digamos, expuestos en estos distintos contextos. ¿No es así? Entonces, es algo que, digamos, debemos partir. Un enfoque, yo diría, multiétnico y multicultural. Bien, acá tenemos otro criterio interesante que tiene que ver con esto, ¿no? Los caracteres de los derechos aplicables. Hay una evolución de fuentes de poder, el grado de toma de conciencia en los mismos y las diversas ideologías. La forma de organización social y política son como determinantes objetivos de su existencia. Esta sociedad individualista que tenemos el día de hoy en el Perú, ¿de acuerdo? Cada vez más oprime a este segmento importante de las comunidades nativas y campesinas, a estas personas que están sometidas a esta suerte de segregación, a estas, a estas comunidades minoritarias, aisladas generalmente en sitios lejanos de las civilizaciones y que históricamente han sido relegadas. Por eso, el concepto este de la inmutabilidad, ¿no? Nos dice entonces, no hay un carácter definitivo, no hay un catálogo definitivo de derechos humanos. Estos son catálogos abiertos, ¿no? En donde, por ejemplo, a nivel de la Corte Interamericana, como vimos el día de ayer, no solamente incorpora derechos y libertades, sino también normas de carácter social, normas progresivas. En el caso, por ejemplo, de los pueblos indígenas, hay desde el concepto del respeto a la tierra, desde el respeto a las costumbres, desde el derecho desde la imposición e imposibilidad de delimitar las tierras comunales, desde, por ejemplo, el respeto a las costumbres, desde, por ejemplo, la política del Estado, ya no en un ámbito positivo, sino en un ámbito negativo, es decir, un ámbito de no intervención. Y a esto me refiero con un tema que también tiene que ver con esto, es el hecho de los pueblos no contactados. ¿Qué son los pueblos no contactados? Aquellos pueblos que decidieron
en su momento no tener ningún vínculo con la sociedad, con la civilización, y que obviamente requiere un protocolo especial por parte del Estado, ¿no? Entonces resulta siendo una cosmovisión en el Perú, una distinta cosmovisión solamente comprensible desde los distintos enfoques en materia de derechos humanos. Entonces, simplemente quería hacer referencia a esto, ¿no? El carácter histórico, no existe un criterio aporístico de los derechos humanos, sino se va enriqueciendo con los distintos cambios históricos. Bien, entonces de ahí llegamos a este concepto que lo que les dije hace un rato, ¿no? Los distintos enfoques, que los encontramos en una herramienta de gestión en materia de políticas públicas en derechos humanos. El Plan Nacional de Derechos Humanos, les dije, es una herramienta de gestión, ¿no? Y que cada año establece un conjunto de indicadores. Por ejemplo, estos últimos años, si mal no recuerdo, se ha visto la necesidad de enfocar el tema de derechos humanos y empresa, por ejemplo. ¿Cómo es que compatibilizamos estos dos contenidos, derechos humanos y empresa? Entonces, este plan de derechos humanos nos brinda una serie de enfoques. Enfoques que deben ser indispensables, no solamente en la evaluación, sino también en la determinación, ejecución, supervisión y monitoreo de políticas públicas. Y vean ustedes que muchos de los distintos enfoques que acá se plantean en este plan de derechos humanos nos habla de esto, de la necesidad de que cuando nosotros abordamos problemas de niños y adolescentes, problemas de personas en situación de vulnerabilidad, pueblos indígenas y demás segmentos de la población, tengamos que, digamos, utilizar determinados enfoques. Por ejemplo, este que está acá, el enfoque etario impacta a los hombres y mujeres en todas las edades de formas diferentes. Obviamente, este enfoque etario tiene que ver efectivamente con el desarrollo cronológico de la persona. No es lo mismo políticas públicas, digamos, para el desarrollo del bullying, ¿no? Del bullying, por ejemplo, en menores de edad o en chicos que están en colegio, que, por ejemplo, que un enfoque de bullying en una persona que está en un centro universitario, ¿no? Esta valoración de grupos etarios, ¿de acuerdo? Lo que busca es identificar el concepto del riesgo. ¿Y cuál es la población con más riesgo? Cuando veamos el tema de los derechos del niño, efectivamente, los segmentos con mayor nivel de riesgo, efectivamente, y con más vulnerabilidad son efectivamente los niños. Entonces, este enfoque etario nos dice cuando hay una desigualdad, no estamos frente pues a personas que están en un rango de 30 a 50 años, sino que hay distintos niveles cronológicos en edad. Y eso tiene que ver con muchos elementos, con la discriminación, con el machismo y básicamente con el bullying y la violencia familiar, ¿de acuerdo? No es lo mismo un abordaje de un tema de violencia familiar cuando hay hijos mayores que cuando hay hijos menores. Quienes ven el tema de violencia familiar, digamos, me darán la razón en el sentido que este enfoque etario es indispensable. El segundo es el enfoque de género, ¿no? El género, como ustedes saben, es un tema muy, pero muy complicado, yo diría hasta sumamente sensible en materia de derechos humanos. Yo diría que, digamos, para comprender el tema del género, tiene que ver con esta suerte de asimetrías o relaciones de poder e inequidades. Y que el género, en el fondo, a mi modo de ver, es una construcción social. Una construcción social que no tiene nada que ver con el tema de la genitalidad o con la determinación de una cuestión genética, ¿no? O eres o XX o eres XY, o eres hombre o eres mujer. Es principalmente cómo esta personalidad e identidad dinámica, ¿no? Digamos, asume determinadas posiciones. Pero nada tiene que ver, repito nuevamente, con una cuestión de genitalidad o de una cuestión determinante en el sentido de que, claro, o eres hombre o eres mujer. Con eso, digamos, se plantea en esos términos yo no voy a decir tercera opción, pero sí obviamente un reconocimiento de lo que en su momento algunos tribunales constitucionales llamaron categorías sospechosas, ¿no? A los llamados LGTB, un importante segmento de la población, pero que requiere este enfoque de género distinto. Pero que, repito, no tiene nada que ver con la genitalidad
ni mucho menos con asumir hombre o mujer, sino simplemente es una especie de construcción sexual, ¿no? Una construcción social de cómo es que te sientes interiormente. El enfoque territorial también es importantísimo acá al respecto, porque el enfoque territorial te habla básicamente de que de la aplicación de políticas públicas ya no nacionales, sino en gobiernos regionales, en gobiernos locales, en gobiernos municipales, en lo que se refiere a estas distintas concepciones en base a un país tan diverso como en el Perú. Los problemas de la sierra son distintos a los problemas de la costa y los problemas de la selva son totalmente distintos a los problemas de la sierra. Es decir, este enfoque territorial tiene dos niveles. Por un lado, un enfoque que tiene que ver con las políticas nacionales y las políticas subnacionales, y por otro lado también con esta distinta concepción muy, ya que viene desde el virreinato de la costa, sierra y selva, ¿no? Los distintos niveles de gobierno constituyen un mecanismo que significa esta implementación de políticas públicas. Eso es un tema, es un siguiente enfoque. Este que está acá, el enfoque diferencial, es un enfoque desarrollo progresivo del principio de igualdad y no de discriminación. Debemos asumir, ¿no?, que en una situación como esta no todos somos iguales. Es así, no todos somos iguales. Aunque la Constitución dice, claro, todos somos iguales ante la ley, pero hay que reconocer que no todos somos iguales. Entonces, esa es una de las falacias más grandes que nos ha dado la Carta Política. Esa igualdad de todos. No, no somos iguales, definitivamente. Por tanto, se ha dicho siempre, y yo mantengo esa posición, que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿De acuerdo? Igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y a partir de esa disposición, entonces surgen las políticas de diferenciación y discriminación. La discriminación positiva y la discriminación negativa. Por tanto, no todo ámbito de una política discriminatoria viene siendo negativa. Repito nuevamente, no toda política de discriminación viene a ser una política negativa. Lo que puede ser negativo es las razones por las cuales se aplica la discriminación. ¿Hay discriminaciones positivas? Sí, por ejemplo, cuando por ejemplo el Estado establece, por ejemplo, un trato preferente en el banco para personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas. Hay un trato discriminatorio, sí, porque estás diferenciando, ya no para perjudicar, para favorecer. Y en estos contextos de vulnerabilidad, como es el tema de los pueblos indígenas y los niños, es evidente que tú debes optar por una política, digamos, de diferenciación positiva, ¿no? Es decir, cómo es que reduces esta diferencia? Por tanto, hay que tratar igual a los iguales y desigual a los iguales. Ese es el enfoque diferencial, que generalmente no se toma mucho en cuenta. No se toma mucho en cuenta cuando se tiene. Y no sé si podrían dejar de rayar la pantalla, por favor, nuestro colega Charles Mesta, por favor, está que raya la pantalla, un poco que distrae. Bueno, ya me rayó la pantalla y ahora ¿qué hacemos? Bueno, otros enfoques no menos importantes que son estos, ¿no? El de equidad, igualdad e inclusión. El de inclusión, ¿qué es lo que busca? Lo que busca efectivamente es incorporar en el programa social, en el proyecto social a cada vez personas con deficiencias y con dificultades, ¿no? Igualdad e inclusión. Equidad e igualdad. Sabemos que el tema de la equidad y la igualdad no es lo mismo, pues. No es definitivamente lo mismo. Entonces, estos son enfoques necesarios para comprender el fenómeno de la vulnerabilidad y el fenómeno de los pueblos indígenas y de los niños, ¿no? Estamos hablando de plexos de indefensión y de plexos de vulnerabilidad. Y esto parte de este artículo 4 que bueno, lo que dice ciertamente, es cierto, pero yo diría que es incompleto, pues. Porque no solamente son los niños, no solamente son los adultos mayores, no solamente son este, eh, las personas, las mujeres embarazadas, sino cuántos plexos más de indefensión hay. Por ejemplo, los migrantes, por ejemplo, las personas con otros idiomas, ¿no? También son personas en indefensión.
O sea, me refiero a personas, digamos, quechohablantes, ¿no? Que no pueden tener un mecanismo de conexión frente a un Perú oficial. O sea, una persona quechohablante, imagínense que venga a la ciudad de Lima a plantear una demanda. ¿Quién le va a entender? ¿Cuántas personas en el Poder Judicial o en un juzgado, en un despacho judicial, por ejemplo, saben quechua? O vienen a la comisaría para hacer una denuncia. ¿Cuántas personas en Lima, en una comisaría, saben quechua? Entonces, estamos hablando de de otros contextos. Personas en una situación de lo que se llama estos desplazados, migrantes desplazados, personas, digamos, sometidas a violencia política, personas sometidas a una violencia sexual, a una violencia sexual. Y quiero, por ejemplo, hacer acá dar un caso interesantísimo, el caso Azul Marín, un caso peruano ante la Corte Interamericana, un caso emblemático en el cual una persona transgénero fue detenida, fue violada, fue torturada, ¿no? Posiblemente por el hecho de ser transexual. Cuando fue a presentar la denuncia, no se la admitieron. Cuando fue al Poder Judicial en Trujillo, porque estos hechos ocurrieron en Trujillo, los órganos de justicia no atendieron y simplemente lo miraron raro porque era un transexual. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, digamos, archivaron la demanda, ¿no? Entonces el Estado fue denunciado en su momento por eso y el Estado en acto público tuvo que pedir perdón por la falta de sensibilidad o por la falta de protocolo de los jueces y de los fiscales que no atendieron la demanda. Un caso emblemático es el caso Azul Marín. Entonces, estos son distintos enfoques que no están comprendidos en el texto de la Constitución, ¿no? Pero que deberían por lo menos estarlo. Violencia política, violencia sexual, migrantes desplazados, entre otros, ¿no? Personas privadas de libertad también es un plexo de indefensión. Personas con enfermedades terminales también es otro plexo de indefensión. Personas, niños con algunas discapacidades, por ejemplo, autismo, ¿no? También son personas que tienen un doble nivel de indefensión, ¿de acuerdo? No solamente por su condición, sino por el elemento de la fragilidad física. Personas en extrema pobreza también son personas en indefensión. Entonces, los plexos de indefensión no son todos los que están en la Constitución. No son todos, son muchísimos más, ¿no? Y estas personas que no tienen acceso a servicios también son personas de indefensión. Me refiero a los pueblos originarios, comunidades nativas, campesinas, también son personas en indefensión. ¿De acuerdo? ¿Cómo se entiende esta indefensión? Son personas que tienen ciertamente un cierto nivel de vulnerabilidad. El tema de de la vulnerabilidad siempre es un concepto relativo, no es un concepto absoluto. Repito nuevamente, siempre es un concepto relativo y no absoluto. Perfecto. Acá tenemos algunos elementos para comprender un poco el tema de la vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Y digo esto porque la vulnerabilidad, digamos, desde el punto de vista jurídico, esto lo estableció la Corte Interamericana en una sentencia, la sentencia Velázquez, una sentencia bastante antigua, ha expresado que el tema que tiene que ver con tres elementos: la exposición a presiones variables, los grados diversos de sensibilidad a la amenaza y la situación específica de individuos o grupos definidos como sujetos vulnerables. Tiene varios contextos, pero nuevamente repito, es un concepto relativo, ciertamente absoluto, que debe ser determinado en un caso en concreto, y además que es una situación no permanente. O sea, eso es un concepto que nunca es permanente, salvo que haya una pobreza extrema, salvo que las situaciones de desigualdad o de iniquidad, o esto lo que llama la doctrina, esta presencia de estas macrofuerzas, digamos, sean permanentes. Pero por lo general, nuevamente le pido por favor que dejen de rayar la pantalla, no sé, doctora Suri, ¿está usted por ahí? Sí, doctor. Sí, hay unos colegas, no sé si serán ellos o serán los niños que tienen en casa que están que rayan y rayan la pantalla. Sí, No yo sé los qué, voy a no sé qué instalar. con respecto a eso. No, la verdad no sé cómo opera este filtro para no rayar la pantalla, pero les pediría que
que bueno, no sé, se abstengan de hacer ese tipo de, se abstengan de esas actitudes de estar rayando la pantalla. Entonces les decía, es un concepto básicamente, yo diría, no es absoluto, no es permanente, yo diría que es relativo. Entonces, acá hay varios contenidos, un momento voy a suspender la cámara un ratito. Esta delimitación conceptual, ¿de acuerdo? Establece tres elementos de base que creemos útiles en esta identificación. Las causas subyacentes, las circunstancias y la exposición. Y un tercero que tiene que ver con la sensibilidad. Cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos de esos tres elementos. O sea, no solamente es hablar acerca de qué ha dicho la Corte Interamericana con respecto al caso, por ejemplo, Yaquiaxa, al caso Moraima, ¿no? Simplemente es también comprender un poco de este fenómeno de vulnerabilidad. En tal sentido, entonces, el tema de la vulnerabilidad tiene que ver con esto, ¿no? Es definida como una medida de las características, la sensibilidad y las circunstancias de una persona o de un grupo, incluido el grado de recuperación. Básicamente es eso, el término de la vulnerabilidad. Y vean lo que se ha expresado. Es siempre relativo y específico con respecto a una amenaza particular. Perfecto. Es siempre un tema relativo y específico. Rara vez podemos hablar de una situación de vulnerabilidad, salvo que sea una situación de enfermedad o de tara y que tenga que ver con una vulnerabilidad permanente, ¿no? Pero digamos, en términos de las ciencias sociales, el concepto de vulnerabilidad tiene que ver básicamente entendida bajo su contexto. Ahora, veamos algunas situaciones que tienen que ver con esto de la vulnerabilidad. La Corte Interamericana ha establecido, por ejemplo, en más de una sentencia, de que esta vulnerabilidad también puede darse por motivos eminentemente de jure, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, entre las desigualdades entre la ley ante extranjeros y ante nacionales extranjeros, ¿no? Eso, digamos, es más que evidente, ¿no? Nosotros estamos en una situación en la cual, por ejemplo, que hemos albergado en el país, una serie de ciudadanos extranjeros, en específico de un país en específico, y que lamentablemente, pues, hay que tratarlos diferente, ¿no? Hay que tratarlos diferente porque no son iguales a nosotros, obviamente. No podemos tratarlos igual porque no somos iguales. No somos iguales en el sentido que no somos seres, que todos somos seres humanos, sino que su condición es una condición de ilegalidad o de irregularidad. Por lo tanto, ahí se rompe la igualdad. Entonces, esa igualdad determina un tratamiento diferenciado. Tratamiento diferenciado que tiene por finalidad un tratamiento, yo diría, una discriminación positiva, cómo se reduce ese ámbito de desigualdad. Entonces, para la Corte IDH tiene que ver esto, en algunos casos, con estas situaciones de iure, ¿no? Las desigualdades entre extranjeros y nacionales que ciertamente se dan, obviamente. Eso es cierto, obviamente se dan. Ahora, vean ustedes, acá tenemos el caso IDH, Velázquez Rodríguez, que dije hace un rato. Acá la Corte Interamericana habla que en el tema de la vulnerabilidad viene haciendo qué cosa? Viene haciendo la existencia de una práctica política ordenada y tolerada por el poder público. Así lo define. Una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público. Es decir, es el Estado el que tiene digamos que tiene esta posición dominante para hacer efectiva el tema de la vulnerabilidad y el tema de esta situación, esta presencia de las llamadas macrofuerzas. ¿De acuerdo? Entonces, es el Estado. Estas dinámicas de exclusión, ¿no? Se dan principalmente por una actitud del Estado. Yo no me refiero a que este Estado debe ser un Estado, digamos, que tienda a la igualdad, porque no va a ser posible ello, ¿no? Pero hemos visto en épocas de pandemia, por ejemplo, yo recuerdo que había muchas medidas que tenían que ver con un tratamiento totalmente igualitario, es decir, tratas a todos por igual, sin tomar en cuenta una desigualdad, digamos, en distintos segmentos. Cuando se dijo, por ejemplo, que no podían ir al centro de labores aquellas personas que tenían más de 60 años o que tenían sobrepeso. Esa medida fue una medida igualitaria para todos, sin tomar en cuenta el contexto social y económico.
no se hizo posible, por ejemplo, un análisis si, por ejemplo, esta persona, este adulto mayor, por ejemplo, era independiente o independiente, o tenía pues una actividad que tenía que trabajar en el día a día, o no tenía familia, o estaba, por ejemplo, en una situación de pobreza extrema, a diferencia de otra persona que podría estar en su casa fácilmente sin trabajar, ¿no? Y hacer, por ejemplo, un teletrabajo. Esta medida última que ha tomado el gobierno con respecto a la declaración de las clases virtuales del lunes hasta el día viernes también es una medida totalmente arbitraria y aparte sin respetar el concepto, sin respetar el concepto de la vulnerabilidad. Muchas personas no van a tener la posibilidad de ir al trabajo porque no tienen con quién dejar a sus hijos. ¿Mm? ¿Me entienden o no? Porque no es un feriado solamente. Todo funciona menos los colegios. Entonces, uno se pregunta y dice, bueno, perfecto, con quién van a dejar a sus hijos las personas que tienen que hacer, que ir a laborar? Sus hijos menores, me refiero, ¿no? Entonces, en el caso de Velázquez Rodríguez, en Honduras, el tribunal, la corte dijo eso, ¿no? Es una política ordenada y tolerada por el poder público. Y efectivamente, creo que tiene toda la razón. Bien, entonces acá tenemos algunos contenidos interesantes. Los prejuicios culturales, ¿no? Que tiene que ver con los prejuicios étnicos, la xenofobia, el racismo, que tiene también que ver, como lo ha establecido la Corte Interamericana, como estas conductas estereotipadas que tienen que ver con esta integración de grupos vulnerables. ¿De acuerdo? Tienen que ver también con eso. La vulnerabilidad también se da, obviamente, por ese tipo de prejuicios. Xenofobia, racismo y los prejuicios étnicos. Bien. El segundo factor importantísimo es la exposición a presiones variables. ¿A qué me refiero con esto? La exposición de los factores variables tiene que ver con esto, ¿no? Dice, hacia los grados de exposición por acción u omisión hasta abordar condiciones de riesgo, inseguridad, cuya intensidad es variable. Exposición a presiones variables. Por ejemplo, cuando nos hemos enfrentado a problemas climáticos, a problemas, digamos, de lluvias y demás circunstancias, ¿de acuerdo? Determinadas zonas de nuestro país, contiguas a cauces de ríos, contiguas a quebradas, ¿de acuerdo? Han estado sometidas a estas presiones variables. Pero lo extraño es que esto no es permanente, esto solamente ocurre en los meses, digamos, de enero a diciembre, perdón, de enero, febrero y marzo, las épocas de lluvia, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de una situación, digamos, de vulnerabilidad. Quiere decir cuya intensidad es variable. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un elemento. No hay una vulnerabilidad permanente, sino que hay una exposición a una presión variable, digamos, que aparece los primeros meses del año, por ejemplo. Igual, por ejemplo, en la zona norte del país, que tienen época de lluvias, pero que las demás temporadas del año, digamos, viven con cierta tranquilidad. Pero enero, febrero y marzo ya se sabe que comienzan las lluvias. Entonces, expone a la población, expone a un individuo a una situación, digamos, a un nivel de afectación de su vida, de su vida diaria y además también a la interrupción de servicios básicos, ¿no? Este es otro, por omisión la ausencia institucional. El otro factor es la ausencia institucional, es decir, la falta del Estado de proveer y garantizar con contenidos de permanencia servicios públicos de calidad. Servicios públicos de calidad. La ausencia de medidas de protección, ¿no? Me refiero a agua, a luz, a servicios públicos, servicios básicos, limpieza, transportes. O sea, la insuficiencia de políticas públicas en lo relativo a servicios básicos. Entonces, ahí tenemos un elemento, obviamente, de vulnerabilidad, que se da efectivamente no solamente en el ámbito de las comunidades nativas y campesinas, que muchos de ellos ni siquiera tienen luz, ni siquiera tienen, por ejemplo, servicios básicos, ¿no? Y hay una ausencia del Estado. Entonces, este es el otro elemento, por omisión, que tiene que ver con la ausencia del Estado, la ausencia del Estado. Esta que está acá, la presencia de las macrofuerzas existentes, se definen básicamente como estas fuerzas internas que actúan dentro de un sistema, en este caso el Estado, y el contexto de personas o grupos que lo integran. ¿Saben a qué me refiero con esto? A la permanente crisis económica que vive un país.
Hay estados que superan esos estadios de crisis y otros que no. Hay estados que se recuperan mucho más rápido que otros. Hay estados que a veces por esta cuestión política están ciertamente y permanentemente oprimidos, ¿no? Y hay estados que efectivamente ya colapsaron. Hay estados como por ejemplo Haití, que es un estado que ya es un estado en términos jurídicos y de la ciencia política es un estado inviable. Hay estados en los cuales ya la pauperización de los servicios públicos y de la vida en su conjunto ya está en niveles sumamente deteriorados, como es el caso de Venezuela, ¿no? Que la mayoría de la población creo que recibe $10 mensuales como remuneración. Entonces, con ese sueldo es imposible vivir, ¿no? Entonces, y eso también tiene que ver con el proceso de mundialización, la liberalización, la disparidad de la economía. Si bien es cierto, en nuestro país, esta política neoliberal ha sido una política adecuada en el sentido que nos ha permitido enfrentar crisis económicas y salir bien parados del contexto, de los contextos internacionales, pero ciertamente es un modelo que o genera mucha riqueza y a su vez también genera mucha pobreza, ¿no? Las desigualdades son más que evidentes. El análisis acerca del sujeto vulnerable, eso también es importante, porque no todos respondemos de igual manera ante un tema de vulnerabilidad, un tema de una afección, de un elemento externo. No todos respondemos de distinta manera, ¿de acuerdo? A una influencia externa, que tiene que ver con la vulnerabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Del sujeto vulnerable. Dice, claro, obviamente puede estar determinado por la fragilidad, pero ¿qué tipo de fragilidad? La fragilidad es una fragilidad física. Los niños, los ancianos, no responden de la misma manera que una persona, digamos, que tenga 30 o 40 años, ¿no? En este caso, este tema de los contextos sociales, de violencia, de hambruna, de desplazamiento, de la falta de servicios públicos, ¿a quién afecta principalmente? Y de manera mucho más intensa, a las personas mayores y a los niños, ¿no? Y las personas con discapacidad, por ejemplo. Entonces, hay que hacer un examen de este sujeto variable, que tiene que ver con eso, ¿no? Con esta fragilidad, en principio, fragilidad física y la fragilidad social. En el texto en el tema este de la fragilidad. La sensibilidad a la amenaza, ¿no? Dice, cuya situación de desventaja o el grado de debilidad son evidentes, ya sea como producto de condiciones físicas o situaciones sociales. Vean, hay personas, como yo lo dije hace un rato, esta situación de vulnerabilidad no es una categoría de carácter permanente. No siempre. En la mayoría de casos hay ciertos momentos que puede haber este tema de la vulnerabilidad. Pero, a ver, me refiero, o sea, digo, la sensibilidad de la amenaza. Hay personas que hay grupos sociales o grupos étnicos que bajo determinadas circunstancias han estado expuestas, ¿no? A una situación de peligro. Por ejemplo, yo recuerdo, acá en Lima, ya hace muchos años vive acá en Canto Grande, en Cantacayo, perdón, una comunidad nativa, ¿m? Y que esta comunidad nativa estuvo afectada durante muchos años por el terrorismo. Terminó el terrorismo y la situación cambió, ¿de acuerdo? Terminó el terrorismo y la situación cambió. Y esto motivó entonces que estas personas vengan a Lima a vivir. El proceso de la migración también ha permitido de que estas personas dejen ciertas comodidades en provincia, una vida, yo no diría holgada, pero una vida ciertamente cómoda, para venir a Lima, ¿no? Y lo que ha pasado con este fenómeno de la migración ha sido que, digamos, a partir del año 60, 70, de la década de 60, 70, comienza la migración del pueblo a las ciudades y entonces comienza ciertamente la pauperización de la capital. Comienza la aparición de los conos o de los asientos humanos, y el Estado no tiene posibilidad para brindar servicios públicos. Entonces, tiene que ver esto con la sensibilidad y la amenaza. La fragilidad física, ya lo dije, no es el producto del conjunto de características que son inclusivas a un tipo de persona en relación al promedio de la sociedad. Bien, y de ahí entonces viene esta, ¿no? La fragilidad social, un conjunto de características económicas, jurídicas y de un grupo de individuos. La fragilidad social tiene que ver con el contexto de pobreza o de riqueza, de cómo enfrentas económicamente una situación de conflicto, una situación obviamente que te afecta. ¿En qué manera, por ejemplo, digamos, una comunidad, un asentamiento humano o una comunidad nativa y campesina enfrenta el tema de la pobreza?
Obviamente lo enfrenta con distintas herramientas o posibilidades reducidas que otro grupo, digamos, otro grupo económico. Para eso la ciencia económica ha establecido pues, los estratos, ¿no? Estrato A, estrato B, estrato C y estrato D. Y en el Perú tenemos el estrato con base más ancha, es digamos, el de extrema pobreza. Eso tiene que ver con la fragilidad social, prácticamente, ¿no? Y los últimos dos que tienen que ver con el tema, que tiene que ver con, el tema que tiene que ver con, nuevamente, a ver, lo voy a poner acá, el tema de la intensidad y el tema de la duración. Había olvidado de poner esto acá. Intensidad y duración. Intensidad, intensidad y duración. Y duración. Dos parámetros para determinar el tema de la vulnerabilidad. Intensidad y duración. ¿A qué me refiero con intensidad? ¿En qué grado, en qué medida esta política del Estado, esta ausencia del Estado ha afectado en términos ya no de tiempo, sino en qué medida, con qué intensidad, con qué fuerza? Digamos, en términos constitucionales, nosotros podemos decir, por ejemplo, la restricción de un derecho puede ser leve, puede ser muy leve, puede ser grave, muy grave, grave, leve, muy leve. Y a partir de eso determinar que una medida es constitucional o no, o es una medida inconstitucional. Por ejemplo, nuevamente, me refiero, digamos, tratando en el tema de la pandemia, ¿no? Nosotros tuvimos durante 2 años, un año y medio más o menos, una medida muy intensa, por ejemplo, en relación a la restricción de la libertad de tránsito. Muchas ciudades de Lima, de manera focalizada, claro está, estuvieron bajo el toque de queda, ¿no? Y sin poder salir de sus casas. Entonces, han habido lugares en los cuales obviamente esa medida se ha visto intensificada. Yo recuerdo, por ejemplo, en sitios en donde la pandemia había avanzado, y esto creo que lo hemos aprendido todos, no estoy dando ninguna nueva noticia, ninguna novedad, pero digamos hay que ser conscientes que algunos departamentos tenían un alto grado de contagio. Por lo tanto, la medida de restricción de las libertades de tránsito y circulación se hicieron más intensas. En algunas regiones, por ejemplo, me parece que era Piura, Lambayeque, Iquitos, por ejemplo, y a Ica, por ejemplo, las medidas eran mucho más intensas. Por ejemplo, se decretó un toque de queda desde las 6 de la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, mientras que otras provincias como Lima, creo que nunca tuvo esa restricción, si mal no recuerdo. Entonces, habremos tenido una restricción desde las 10 de la noche, me parece 8 de la noche, hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Pero esta restricción intensa en algunos departamentos fue efectivamente sumamente intensa. Intensidad. Y el otro es la duración. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo la persona puede estar sometida a estas cuestiones, digamos, de tipo, yo diría ya no endógeno, sino exógeno? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? Entonces, los elementos para determinar la vulnerabilidad tienen que ver con esto, la intensidad y la duración. Y eso entonces nos lleva a establecer finalmente este tema de acá, que tiene que ver ya no con la fragilidad física, sino con este concepto, la vulnerabilidad derivada de la condición personal. Acá entonces hablamos básicamente de la condición personal, una persona con una plena discapacidad. El tema de la discapacidad que tiene que ver con qué. La discapacidad es un concepto que se maneja mucho en derechos humanos y principalmente en materia constitucional, porque la discapacidad es entendida como aquel menoscabo o deterioro de la capacidad cognitiva o motora, cognitiva o motora de un individuo que en comparación a otro que no tiene la discapacidad, que tiene una discapacidad menor, digamos, puede hacer la misma labor. Realmente repito, el tema de la discapacidad tiene que ver con aquella disminución o deterioro de alguna capacidad cognitiva o motora que no le permite a un individuo hacer una actividad en comparación con otro que tiene menos. Todos de alguna manera tenemos una discapacidad. Yo tengo una discapacidad, por ejemplo, yo soy discapacitado. Yo tengo una discapacidad visual, por ejemplo.
que no me permite realizar una labor igual que una persona de mi misma edad, pero que no tuviera lentes. Entonces, el tema de la discapacidad es definitivamente la vulnerabilidad, digamos, derivada de la condición personal, que tiene que ver con el ámbito físico. Entonces, yo he querido en esta parte hablar acerca de eso, porque los dos segmentos, el día de hoy, objeto de estudio, los pueblos nativos y campesinos y los niños, son efectivamente sujetos sometidos a un plexo de indefensión, un plexo de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Doctora Suri, ¿está usted por ahí? Sí, doctor. Sí, para hacer una clase un poco más dinámica, si hay algunas preguntas, habilitamos para que no, al final de la clase se junten todas, o no sé si habrá en el chat alguna pregunta, con todo gusto, digamos, para no esperar a la, ¿cómo se llama a esperar al final de la clase para responder. Por el momento en el chat no hay doctor. Aquellos que desean formular su pregunta también pueden alzar la mano, se les va a habilitar el Claro, espacio. claro, si hay alguna pregunta que genere, porque, digamos, no quiero seguir corriendo sin que el tema se haya comprendido a cabalidad. Pueden dejarlo en el chat, doctores. Por ejemplo, Carolina Vigil nos dice, ¿no? O con depresión, ansiedad o borderline o bipolares, ¿no? Bueno, los borderline es una situación ya interesante y que tiene que ver, con, básicamente, con aquellas personas que ya están, digamos, en el límite de una depresión, ¿no? Claro, transporte, yo recuerdo, por ejemplo, que en la época de pandemia, por ejemplo, se permitió que estas personas, estos niños que estaban con una situación de niños azules, me parece, que se decían niños azules, que tenían autismo, pudieran salir al menos una media hora a la calle, ¿no? Para distraerse, porque estaban todo el día encerrados. Entonces, ese tipo de situaciones, yo creo que habla también el tema de el tema de la vulnerabilidad, ¿no? A ver si alguna otra pregunta. Robert Aguilar me dice, doctor, ¿podría ponernos un número celular para un caso especial? Sí, con todo gusto. Robert, te lo dejo al final de la sesión, con todo gusto. ¿Alguna una pregunta? Activaremos los micros a ver para un poco dinamizar la sesión. Con confianza, doctores, pueden hacer sus Claro. preguntas. Para que no se junte al final de la sesión y hayan personas que no hayan sido respondidas en sus dudas e inquietudes, ¿no? Bien, me parece que no hay preguntas al respecto. Bien, entonces entremos a la jurisprudencia convencional en el presente caso que tiene que ver con el tema del tema de la vulnerabilidad. Acá tenemos algunos criterios, tanto que tiene que ver con pueblos indígenas, con jurisprudencia de pueblos indígenas al interior de la Corte Interamericana. Por ejemplo, esta que tiene que ver con esta de acá, que tiene que ver, por ejemplo, hay una sentencia que está, por ejemplo, el caso Comunidad Indígena Yamoca Sec versus Paraguay. La Corte IDH tiene una línea jurisprudencial constante que fomenta las políticas públicas de diferenciación, medidas de protección, procedimientos apropiados para obtener el efecto útil de la convención. ¿Qué significa el efecto útil? Claro, o sea, que lo que se plantea en el tratado se cumpla, básicamente. Acá tenemos otro caso, por ejemplo, Corte IDH, Octavia Murillo, fecundación in vitro versus Costa Rica, en donde habla acerca del tema de las políticas públicas de diferenciación. ¿No? Básicamente es eso. Elementos concretos, capacidad de resistir, absorber, adaptarse, carácter oportuno del tiempo, requerido para esto y la eficacia de la acción llevada a cabo. Y acá tenemos una especie del test de vulnerabilidad. La Corte Interamericana, a lo largo de su jurisprudencia en esta materia y en la abundante jurisprudencia sobre pueblos indígenas, ha establecido efectivamente que estos pueblos histórica
política y económicamente están en una situación de vulnerabilidad permanente. Entonces, este test de vulnerabilidad lo ha desarrollado en más de una oportunidad la Corte Interamericana. Y vean ustedes, ¿ah? Y lo ha establecido básicamente como una especie de examen, un examen reforzado para determinar la responsabilidad del Estado, tomando en cuenta nuevamente este concepto que la Corte ha establecido de esta protección imposible, ¿no? O sea, la Corte reconoce que los estados no tienen la capacidad para enfrentar de manera completa y favorable todos los contenidos de servicios públicos y necesidades básicas. Entiende eso, por eso se llama una protección imposible. Pero ciertamente, este examen reforzado tiene tiene 5 puntos. Primero, determinación de las circunstancias del caso, es decir, determinar sujetos subyacentes, macrofuerzas, fragilidad física, fragilidad social, duración e intensidad. El análisis de la vulnerabilidad en sí mismo, grupo determinado o determinable. No es posible realizar este examen de vulnerabilidad si es que no se determina el grupo social correspondiente. Es decir, no se identifica. Cuando nosotros vemos un caso al interior de la Corte Interamericana, a veces, digamos, la demanda viene con respecto, por ejemplo, a grupos étnicos, ¿no? Señor, ¿sabe qué? El Estado está, por ejemplo, implementando una política en la selva, por ejemplo, de explotación en áreas protegidas, en áreas que son de propiedad comunal, o en áreas que son tierras ancestrales, sí, pero ¿cuál es el grupo afectado? ¿Cuál es el grupo afectado? O sea, ¿qué comunidad es la afectada? Entonces es necesario delimitar e identificar ese grupo afectado. Por eso el segundo análisis tiene que ver con esto. Tercero, dice, la identificación de una vulnerabilidad reforzada, si es relevante para el caso. Reforzada en el sentido, ¿cuál debe ser entonces, cuál debe ser esta situación de vulnerabilidad? ¿Es una situación intensa? ¿Puede ser una situación pasajera? ¿Puede ser una situación que se ha llegado y se ha identificado que han habido, digamos, elementos contributivos a esto, ¿no? Digamos, la población se ha visto afectada, por ejemplo, por derrame de petróleo. O, por ejemplo, la población se ha visto afectada, como es en el caso que vimos el día de ayer, en el caso de La Oroya, por ejemplo, que se ha visto afectada no solamente por una omisión del Estado, sino también por una política permanente, por una ausencia permanente de los llamados PAMA, de estos programas medioambientales. El río que atraviesa la ciudad ha sido contaminado permanentemente por la minera. Pero también es cierto de que la minera le daba vida a la ciudad. Todas las personas que trabajan en La Oroya, el 99% trabajan en esta empresa minera, o para esta empresa minera, o vinculado con ello. Entonces hay que ver también esta determinación, de que esta vulneración reforzada si es relevante para el caso. Y determinación del riesgo de amenaza real inmediato y la existencia de posibilidades razonables para prevenir e impedir la realización de una amenaza a través de una respuesta específica del Estado. Es decir, el último me parece importante porque ya es la acción del Estado la que tiene que primar en estos casos. Bien, acá tenemos otro caso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso Comunidad Indígena Saiwo Maxa versus Paraguay, la Corte recordó, es claro para la Corte que el Estado no puede ser responsable por cualquier situación de riesgo al derecho de vida, teniendo en cuenta las dificultades que implican la planificación y adopción de políticas públicas y las elecciones de carácter operativo que deben ser tomadas según las prioridades y recursos de las soluciones positivas del Estado. O sea, reconoce ciertamente esta suerte de protección imposible, ¿no? Que se dio en el caso Castillo González versus Venezuela. La protección imposible alegada por el Estado, en principio, no compete a la Corte definir la procedencia o utilidad de las acciones o medidas concretas de investigación. ¿Por qué? Porque no es posible que el Estado pueda satisfacer de manera óptima, las necesidades de la población. El caso, por ejemplo, masacre de Pueblo Bello versus Colombia es otro caso. Y en todos los casos que vamos a dar cuenta, estamos citando no solamente la jurisprudencia, sino también la fecha de sentencia y la condición de la sentencia. Acá, por ejemplo, estamos dando este caso de Castillo González y el caso masacre de Puerto Bello versus Colombia. Bien, entramos al tema de la interculturalidad, que también es el tema que tiene que ver con esto para ya culminar la parte segunda de esta segunda hora con ustedes, analizando la jurisprudencia de los pueblos nativos y campesinos y el tema del derecho de los niños. ¿Qué significa este enfoque
intercultural en políticas públicas. Básicamente, ¿qué es lo que busca? Busca pintar un enfoque transversal, ¿de acuerdo? Transversal del enfoque intercultural en las políticas públicas. ¿Qué significa? Que los servicios del Estado se brinden con mayor efectividad. ¿Con mayor efectividad? ¿En dónde? En segmentos en los cuales históricamente han sido ciertamente discriminados. ¿De acuerdo? Es evidente que en una población como la del Perú hay sectores que han sido históricamente relegados, históricamente desplazados e históricamente olvidados, ¿no? En los cuales no hay la presencia del Estado. Eso significa el enfoque intercultural en políticas públicas. ¿Qué es el tema de qué es el tema de la interculturalidad? Y diferenciando con el tema de la multiculturalidad, porque nuestra Constitución Política del Estado habla acerca de eso. Nuestra Constitución reconoce el carácter pluriétnico. El Estado es un Estado, el Perú dice que es un Estado multicultural, intercultural y pluriétnico, en el cual se congrega no solamente una serie de costumbres, una serie de ritos, una serie de idiomas, ¿no? O sea, básicamente dos, el castellano y el quechua el castellano, quechua y aymara son idiomas oficiales, ¿no? Y tenemos una serie de costumbres, rituales, ritos, en fin. Entonces, hay que determinar esto, qué significa el tema de la interculturalidad. Es un proceso dinámico de permanente interacción e intercambio entre personas de diferente cultura orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, pero basado principalmente también en el hecho de la tolerancia y del respeto, porque no podemos hablar de una interculturalidad si es que no hay tolerancia ni respeto. Y el otro elemento importante es el tema de la integración. No es posible hablar de interculturalidad sin integración, porque la interculturalidad no solamente es convivir, este permanente intercambio entre personas de diferentes culturas, sino también integrarlas, ¿no? A ámbitos digamos, a contenidos sociales que permitan eso, una, una especie de convivencia entre esas diferentes culturas. ¿De acuerdo? Y aparte hay que partir de una concertación, de una realidad social, religiosa y culturalmente diversa. Nuestro país creo que encaja perfectamente en este contexto, ¿no? Bien, acá tenemos algunos criterios, por ejemplo, que tienen que ver ya con el marco de la Constitución. La Constitución Política del Estado reconoce, ¿no? Que el Estado peruano es un Estado multicultural y poliétnico. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos que esta constitución, que el Tribunal Constitucional en más de una sentencia, y en especial en una sentencia, la sentencia Cordillera, ha establecido que la Constitución del 93 ha reconocido a la persona humana como miembro de un Estado multicultural y un Estado poliétnico. Acá tenemos la sentencia 042-2004 ITC Fundamento Jurídico 1. A la par también ha reconocido la existencia de una constitución ecológica, efectivamente. Acá tenemos nuevamente otro criterio mucho más preciso. En el inciso 19 del artículo 2, toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Es básicamente un derecho. Es un derecho fundamental. ¿Qué duda cabe? El derecho al respeto de su identidad étnica y cultural. Acá tenemos otro criterio más, expediente 020-2005 y 006-2008 AITC. El tribunal en esta sentencia ha señalado que la identidad étnica y cultural es la potestad de que tiene la persona de pertenecer a un grupo étnico determinado, de ser respetada por el resto de la sociedad en sus costumbres y modificaciones propias, de la etnia a la cual pertenece. La etnia cultural y étnica. O sea, dos conceptos, etnia cultural y étnica. Entonces, ya hay un criterio por parte del Tribunal Constitucional con respecto a esta interpretación de este artículo, del inciso 19 del artículo 2, que reconoce esta multiétnica. Perfecto. Bien, el otro concepto es este que está acá, de las llamadas comunidades nativas y campesinas, artículo 89 de la Constitución. Y eso es una manifestación clara de esta visión pluricultural, multicultural. No solamente en el hecho de reconocer una especial jurisdicción, una especial jurisdicción para estas comunidades nativas y campesinas, sino también el hecho de que se permite la llamada justicia comunal, ¿no?
Recordemos que el artículo 138 en su precepto dice, se reconoce que hay cuatro jurisdicciones, la ordinaria, la privativa, la arbitral y la jurisdicción de las comunidades nativas y campesinas. Significa entonces que el Estado peruano, en el texto de su carta política, reconoce esta justicia comunal. Las llamadas rondas campesinas, que también son una manifestación de estos mecanismos de seguridad ciudadana, que a veces, digamos, en la mayoría de casos de lo que llega acá como noticia a Lima, digamos, a veces tienen excesos, ¿no? Pero ciertamente es una justicia comunal. Y esa justicia comunal se desarrolla a partir de esta jurisdicción de comunidades nativas y campesinas. El término comunidades nativas y campesinas no solamente es un concepto que puede ser identificado en la sierra, sino también en la costa y en la selva, que tiene un tratamiento privilegiado. Más adelante vamos a ver eso cuando hagamos la distinción entre comunidades nativas y campesinas, pueblos aborígenes, comunidades indígenas y estos que se llaman pueblos no contactados, que son varios conceptos que debemos aclarar. Pero ciertamente este artículo 89 habla de esto, de las comunidades nativas y campesinas, ¿no? Que son dos conceptos distintos. Bien, ahora, nuevamente, el inciso 19, artículo 19, el inciso 19 dice, la constituyente ha proyectado en la constitución formal un elemento en la constitución material de una nación peruana, su multiculturalismo y la plurietnicidad. Trata de una concreción del principio de Estado Social Democrático de Derecho establecido en el artículo 43. Básicamente, el artículo 43, ¿qué es lo que diseña? Cuatro cosas. Número uno, separación de poderes, un Estado republicano, un Estado social y solidario y un Estado básicamente descentralizado. Cuatro contenidos es el que establece el artículo 43. Pero este contexto yo creo que digamos, se deriva de esta concepción del Estado democrático de derecho, el Estado social democrático de derecho, es decir, reconocimiento de un Estado multicultural, multiétnico, lo encontramos como sustento, lo encontramos como parte del desarrollo de este artículo 43. Un artículo sumamente importante que establece la fórmula política del Estado, ¿no? Bien, perfecto. Acá tenemos algunos otros conceptos, expediente 0020-2005 ITC, supone que el Estado social y democrático de derecho tiene la obligación de respetar, reafirmar y promover aquellas costumbres y manifestaciones culturales que forman parte de esa diversidad y del pluralismo cultural. Entonces, particularmente nos parece sumamente interesante esta posición, porque ya el tribunal, digamos, no hay muchas sentencias, ¿no? Hay sentencias, digamos, no son muchas en las cuales se ha desarrollado esto. Y es más, el Centro de Estudios Constitucionales hace 2 años elaboró un libro hace 2 años, el año pasado me parece, acerca de eso, ¿no? De la Constitución ecológica en el Perú, sobre la base de un resumen de varias sentencias que ha emitido en el caso en concreto. Bien, entonces tenemos acá tenemos otro criterio, por ejemplo, expediente 0022-2009, la idea de una nación conformada por una única e inclusiva cultura debe repensarse. Lo multicultural implica la aceptación de distintas culturas, manifestaciones culturales y distintas actitudes que deben ser y entender lo que es el peruano, el desarrollo de la libre personalidad y esta visión comunitaria. Lo dijo el propio Tribunal Constitucional en esta sentencia. Bien, perfecto. Vamos a ver algunas manifestaciones. Ese que está acá también me parece interesante, ¿no? Esta autonomía organizativa que le permite a estas comunidades nativas y campesinas cierto nivel de autonomía en el ámbito de su organización, en el ámbito de su normación, ¿no? Son entes efectivamente autónomos. Hay un concepto de establecer, por ejemplo, que en esas comunidades tienen una autonomía económica y administrativa y una libre disposición de sus tierras, ¿de acuerdo? Que no pueden ser objeto, digamos, de la imposición de un modelo oficial. Por tanto, este artículo 149 permite también que estas comunidades nativas y campesinas también tengan, por ejemplo, esto, ¿no? Que puedan aplicar su derecho consuetudinario, ejerciendo esta justicia comunal. O sea, no significa una transgresión al artículo 139, que establece las garantías de unidad y exclusividad del Poder Judicial. Reconoce otro tipo de sistemas de administración de justicia, como es el caso de la justicia comunal.
digamos, y que tiene que ver con esto, ¿no? Obviamente con el tema de, de que el Estado peruano no es que tolere, sino que permite que en esta concepción de la Constitución hay una justicia ordinaria, hay una justicia privativa, hay una justicia arbitral y hay una justicia de comunidades nativas y campesinas. Y eso es otro criterio. Acá tenemos otro criterio. Por ejemplo, toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural y reconoce como pluralismo social, básicamente. Y acá tenemos que se respete el multilingüismo y la diversidad cultural. Perfecto. Acá tenemos entonces una serie de contenidos. Por ejemplo, este que está acá. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen el mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad judicial. Y este además es un derecho fundamental que está protegido por determinados mecanismos procesales. O sea, por ejemplo, si mal no recuerdo, el habeas corpus protege este derecho. Digamos, en parte, es un derecho implícito. Aquella persona que está sometida a un trámite policial o judicial tiene derecho a un intérprete, ¿no? Si es que así lo solicita, obviamente. Bien, a ver, ¿dónde más dice? Aquí está, por ejemplo, el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Toda persona tiene derecho a ser asistido libremente por un abogado, por un traductor o intérprete, si no comprenden o no habla el idioma del juzgado o del tribunal. Un criterio bastante claro. El otro tema que tiene que ver con esto es el tema de la multiculturalidad, pero dentro de un enfoque intercultural, pero la obligación del juez. ¿De acuerdo? Entonces acá también hay una jurisprudencia al respecto. El Poder Judicial ha tomado en cuenta ese tipo de función comunal y la cumple y la realiza, y realiza su cometido en las distintas instancias judiciales y en los distintos niveles judiciales. Y acá tenemos este concepto, la obligación del juez a adoptar un enfoque multicultural. ¿En qué medida eso se cumple? No mucho. Lamentablemente no mucho. ¿Cuántos jueces de nuestro país que trabajan en zonas altoandinas hablan quechua? Yo particularmente conozco uno, ¿no? Que es un gran amigo que es juez de preparación, es juez de investigación preparatoria en Chalhuanca, en Abancay, y que él, me acuerdo, fue el único postulante en la CNM que dio su examen, su entrevista en quechua. ¿Cuántos jueces, digamos, de estas localías, de estas zonas altoandinas, hablan quechua? Difícil, ¿no? Yo particularmente, yo hablo y conozco algo de quechua. Mis padres eh, son quechohablantes, pero son quechohablantes no porque estudiaron en una universidad, sino que mi padre era cusqueño y mi madre es ayacuchana, ¿no? Entonces, yo conozco el quechua porque, caray, he vivido mucho tiempo en Ayacucho, ¿no? Entonces, por mi trabajo también he tenido la posibilidad de relacionarme. Entonces, muchas personas hablan quechua, pero, digamos, no es un idioma, no es nuestro idioma natal, ¿de acuerdo? A veces aprendemos un poco para conocer los fenómenos sociales. Bien, acá tenemos un tema interesante que tiene que ver con una resolución ministerial, ¿de acuerdo? Que lo que busca es esto, ¿no? Un conjunto de premisas ya a nivel estatal que tiene que ver con lo que este conjunto de valores y creencias y estilos de vida que identifican un pueblo indígena o comunidad campesina o comunidad nativa. Y vean lo que comprende este derecho a decidir sobre su propio desarrollo, al respeto de su norma de organización, derecho a ser escuchados y consultados en forma previa. Es decir, se refiere esto, entre otras cosas, a la llamada consulta previa, o también conocido como licencia social. Es decir, la autorización de la comunidad, por ejemplo, en temas que tengan que ver con la explotación de recursos naturales. Y eso es un tema que se dio no por decisión de gobierno. O sea, no es que el constituyente lo haya incorporado al tema de la consulta previa. Sí, ese es un error. Tampoco lo hizo el legislativo ni el ejecutivo. La consulta previa fue un mecanismo que fue como consecuencia de una imposición de Estados Unidos cuando Estados Unidos negocia con el Perú el Tratado de Libre Comercio. Y ahí le pide dos cosas. Número uno, flexibilidad laboral y número dos, mecanismos de consulta previa o también llamada licencia social. El derecho a participar en la formulación, diseño, ejecución, monitoreo, evaluación de planes de programas. También tienen derecho a ello.
Y todos estos derechos más, entre otros, el derecho a pertenencia a un determinado grupo étnico, el derecho al respeto de sus bienes, trabajo y ambiente que viven, el respeto de las tierras que comparten en la comunidad, el respeto de sus tradiciones, entre otros contenidos. Listo. Perfecto. Acá tenemos otro, por ejemplo, que es otro expediente de la jurisprudencia, expediente 3343-2007, Fundamento Jurídico 29 y 30. Tal es el caso, por ejemplo, del derecho a la no discriminación en asuntos laborales, el derecho a expresarse en su propia lengua, a la libertad de organizarse, el derecho a libre disposición de sus tierras. Acá tenemos eso, y en referencia al convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, digamos, un instrumento normativo a nivel de Naciones Unidas, ¿no? Que habla acerca de esto. Bien, acá tenemos algunos casos de este concepto de la multiculturalidad. El establecer relaciones interpersonales tiene que ver con eso también, ¿no? Aquellas personas que mantienen una relación personal con extranjeros, por ejemplo, o aquellos, por ejemplo, que tienen una manifestación, una interacción con personas de otras religiones o de otros países o de otras culturas. Acá tenemos ese, por ejemplo, uno que tiene que ver con esto. La gestión de salud en métodos alternativos. Por ejemplo, el Estado debe en esta política multicultural, por ejemplo, promover todos los métodos, número uno, de concepción, dos, de producción, número tres, estos métodos, este respeto de las diferentes formas que se dan para la reproducción y básicamente también para establecer una política de población y que tiene que ver, por ejemplo, aún prevalece en algunos países de América Latina plantas medicinales y ritos ceremoniales, que son ejemplos de la multiculturalidad. Por ejemplo, la gestión de salud, las prácticas generalmente que deberían ya oficializarse en nuestro país, ¿no? El uso de plantas medicinales, el uso, por ejemplo, de no medicinas, sino simplemente otros productos que nos da la naturaleza. Bien, acá tenemos otros conceptos más que tienen que ver con el tema de la interculturalidad. Y acá tenemos esto, ¿no? Este proceso de interculturalidad yo creo que parte de varios contenidos. Encuentro, el respeto, trato con dignidad, el diálogo horizontal, interacciones de igualdad de oportunidades, comprensión mutua y la sinergia, entre otras cosas. Bien, vamos a ver ahora en adelante algunos casos en los cuales el Tribunal Constitucional ha desarrollado el tema de la interculturalidad. Y quiero precisar en específico algunos casos muy interesantes que nos van a permitir entender esto de mejor manera. Como es el caso, por ejemplo, que tiene que ver con el caso de la corrida de toros. El caso de la corrida de toros. Y es un tema, yo diría, sumamente interesante, ¿no? Ustedes saben que la corrida de toros es una representación, para muchos, para algunos, no, yo no diría para muchos, para algunos es una manifestación cultural. Para algunos es una manifestación cultural. Para otros simplemente para otros es un espectáculo ciertamente denigrante, ¿no? Es decir, someter a un animal a un tratamiento cruel para la diversión de un público, hambriento, sediento de sangre y de dolor. Entonces, el Tribunal Constitucional en esta sentencia, la 0042, reconoció por primera vez la existencia de un Estado multicultural y pluriétnico, lo cual supone el reconocimiento de las diferencias, defensa de minorías y de las identidades, y los principios de tolerancia y respeto. Y esto lo hizo a partir de un caso que se planteó de un incremento de impuestos en la actividad taurina. Entonces, obviamente dijo, claro, esta es una actividad que ciertamente que no se condice con un estado social, con un estado que respeta la vida. La vida no solamente desde el punto de vista de la vida humana, sino también la vida de los animales, ¿no? La dignidad de los animales. Los animales no tienen dignidad, perdón. Los animales tienen, pero sí son seres vivos, ¿no? Entonces, que este sea parte de esa idea, la tolerancia, los principios de tolerancia y respeto. Bueno, desde una óptica muy particular, lo que ocurre, ¿no? Entonces, en este expediente, el tribunal plantea eso, ¿no? Por un lado, el tema de la interpretación. Y vea lo que dice. El que se resolvió que debería mantenerse el impuesto a la corrida de toros, para esto consideró que la declaración, sin mayor evaluación de una dependencia administrativa como el Instituto de Cultura, al calificar la corrida de toros como espectáculo cultural, no se condice con la promoción de un espectáculo en el que se produce un maltrato animal que afecta a la dignidad humana. Y por tanto,
consideró que este impuesto era, digamos, una concepción correcta. ¿De acuerdo? Un caso muy interesante. Es otro caso que yo lo señalé hace un rato, el caso de la cordillera escalera. Aquí, por ejemplo, el tribunal por primera vez reconoce la existencia de una constitución ecológica como un presupuesto para proteger el derecho de una población indígena y que tiene que ver con un proceso de una suerte de autorización o licencia del Estado para la explotación de empresas petroleras en la región de Amazonas, en una zona denominada como Cordillera Escalera. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál fue lo relevante en este caso? El tribunal, a partir también de un caso similar, al igual que el que se hizo en la Corte Constitucional Colombiana, estableció esto, la Constitución Ecológica, por primera vez, y estableció una triple dimensión, como un principio que irradia todo el sistema jurídico, ¿de acuerdo? Tema de la ecología, derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, sano, ¿de acuerdo? Y un conjunto de obligaciones impuestas por autoridades y los particulares. O sea, tiene una eficacia, yo diría no solamente una eficacia, una eficacia del Estado, sino también entre los particulares. Fue la primera vez que se habla acerca de esto, pero lo desarrolla al interior de pueblos indígenas, ¿de acuerdo? Al interior de pueblos indígenas, de esta comunidad, nuevamente repito, la comunidad cordillera, estos pueblos que estaban situados en esta parte del noreste del departamento de Amazonas, por ejemplo, ¿no? Hemos seleccionado algunos casos interesantes para compartir con ustedes. Tenemos otro, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, en este caso, en este mismo caso, el Tribunal Constitucional, digamos, reconoció que el principio de la igualdad como derecho a la diferencia, donde a cada cual le corresponde su derecho, así como también el desarrollo del derecho a la singularidad y la supervivencia de todas las culturas. Y ahí entonces, digamos, estableció esta diferencia a partir de qué? De una serie de 64 comunidades nativas pertenecientes a las familias de Cocama, Cocamilla y Chacahuita. ¿De acuerdo? Entonces, este es un tema también interesante que tiene que ver con no es único caso, son varios casos más, pero es la primera vez que el tribunal entiende esto de la constitución, con la constitución ecológica desde el punto de vista que irradia a todo el Estado en su conjunto y es una obligación del Estado garantizar en relación al tema. Entonces, en relación a la irradiación, como decía hace un rato, de estos derechos fundamentales. El otro caso es un caso muy, pero muy interesante, es este de acá, que tiene que ver con el derecho al honor de las comunidades nativas y campesinas. Y acá tengo el expediente 4611-2007 PATC, derecho al honor de las comunidades nativas. Si alguno dirá, pues, o sea, el derecho al honor es un derecho que podríamos comprenderlo desde el punto de vista individual, pero acá el tribunal efectivamente considera que una comunidad nativa ha sido ciertamente titular de un derecho digamos, de naturaleza colectiva. Y lo hizo cuando esta comunidad nativa, Saguao Hito 40 de la selva amazónica, presenta una demanda, ¿de acuerdo? En que efectivamente presenta una demanda ante un periódico, que era un semanario, El Patriota, ¿no? Que decía que esta comunidad estaba amenazando a una empresa maderera dedicada a la uso de bosques. Entonces, una situación que se torna inexacta, digamos, en el expediente se puede repetir eso, que se tornaba inexacta, y entonces el TC reconoce esta titularidad colectiva, este derecho, digamos, a pesar de que tiene una configuración de un título de persona, es decir, una defensa individual, una defensa, digamos, particular. Sin embargo, el tribunal entiende de que en este ámbito de una visión intercultural, ¿no? El TC dice hay que proteger también estos derechos específicos de los pueblos indígenas y, en consecuencia, la afirmación de su veto social. Entonces, en esta sentencia igualmente el tribunal dice, ¿no? Acerca de la interpretación cultural de los jueces cuando tratan sobre valores éticos diferentes, étnicos diferentes, como los de las comunidades indígenas. Entonces, y vean esto, lo más importante, dice, el juez debe tener un enfoque culturalmente abierto a la cosmovisión del grupo humano, que interpreta por lo cual
para lo cual debe estar dispuesto a olvidar sus perjuicios, incluso su propia visión del mundo. Es decir, situarse en una visión ciertamente multiétnica o multicultural. Interesante esta posición, ¿no? Esta sentencia, nuevamente repito, la sentencia del tribunal que reconoce el derecho al honor de una comunidad nativa y campesina. Justicia comunal. Este es un caso sumamente interesante. Este es un caso, repito, sumamente interesante. Nos referimos a esta sentencia, la sentencia 79-2013. No es, perdón, acá hay un error, no es 29-13, es 2013. Un habeas corpus. Un caso, repito nuevamente, muy interesante. En este caso ocurrió que se trata de un habeas corpus que se plantea contra un proceso penal, ¿no? Que buscaba sancionar el caso de un abuso sexual alegando que se trataba de un caso de competencia indígena, de una justicia indígena. Esto me parece que ocurre en Cajamarca, si mal no recuerdo. A ver, un segundito. Sí, efectivamente. Aquí está. Este expediente es un habeas corpus, nuevamente repito, que si mal no recuerdo ocurre en Cajamarca, en donde la justicia comunal está ciertamente muy arraigada. ¿Qué ocurrió? Ocurre un delito de violación, ¿de acuerdo?, de menores de edad de 13 años por parte de varios sujetos, por parte de varios individuos, ¿de acuerdo? Entonces lo que ocurre es que este hecho es sometido a la justicia comunal, ¿de acuerdo? A la justicia comunal, o sea, esta jurisdicción de comunidades nativas y campesinas, que tiene obviamente reconocimiento en el texto de la Constitución. Pero bueno, dentro de los parámetros de esta justicia comunal, que no es una justicia basada en elementos jurídicos o en argumentaciones jurídicas, como es la justicia, digamos, ordinaria, entonces, este, los dejan libres a estos señores. Entonces, el Ministerio Público, que toma conocimiento de esto, dice, un momentito, ello no puede ser posible. Ello no puede ser posible, porque ha habido una afectación grave a la indemnidad de estas menores de edad. Ya han habido identificación, o sea, tienen que hacerse diligencias, tienen que hacerse investigaciones, una serie de pericias. Entonces, la justicia comunal no debe actuar con ese nivel de lenidad o con esa, digamos, a falta de un criterio jurídico sobre un tema eminentemente ofensivo, ¿no? Como es una violación de estas dos menores de edad, menores de 13 años. Entonces, ellos dicen, no, este tema tiene que verse por la justicia ordinaria y no por la justicia comunal. Entonces, lo que plantea un primer caso de derivación, ¿no? De la justicia ordinaria, de la justicia comunal a la justicia ordinaria. El tribunal es muy claro y dice, un momentito, hay acá cuestiones que investigar, hay acá una trascendencia de la indemnidad de estas dos niñas que fueron objeto de violación. Y vean lo que dice la sentencia. No es competente la justicia comunal cuando se trata de delitos que afectan gravemente el contenido de los derechos fundamentales o cuando se trate de los derechos de los grupos desventajados. La gran mayoría de delitos pueden ser conducidos con facilidad a derechos fundamentales. Podemos advertir de lo que se está estableciendo en la sentencia es la provisión de la justicia comunal para ver asuntos penales. Algunos criticaron esta posición. Yo particularmente considero que la posición del tribunal fue correcta, porque este tipo de delitos no puede ser definitivamente sometido a una justicia comunal, pero con tanta lenidad, ¿no? Con esta falta de rigor, simplemente dejar libres. Y vean ustedes, acá está, acá está el texto de la sentencia, fundamento jurídico 34 de esta sentencia. Es un hecho que teniendo en cuenta como referencia directa a lo previsto en el artículo 149, ningún delito que pueda, además de lesionar bienes jurídicos por la ley penal, dice, o de bienes jurídicos de relevancia comunal, podían ser pasibles de juzgamiento en el ámbito de una justicia comunal. Eso es lo que plantea el Tribunal Constitucional. Pero lo plantea sobre la base que eran, digamos, delitos ciertamente graves, ¿no? Ciertamente graves. Y acá agrega la sentencia, tal clase de delitos no solo repercuten sobre el contenido de los derechos fundamentales, sino que comprometen a personas con condición especial, como sin duda son los menores de edad. Básicamente es un criterio importantísimo. De acuerdo, acá tenemos de manera muy breve, porque la verdad tenemos 20 minutos y tengo todavía a tocar el tema de los derechos del niño,
una cuestión mucho más conceptual, ¿no? Con respecto a qué definiciones hay sobre pueblos indígenas, pueblos originarios, comunidades nativas y campesinas, los pueblos no contactados. Acá tenemos, ¿qué son los pueblos indígenas? Grupos sociales con una identidad étnica específica, que tienen una relación ancestral con un determinado territorio. Este concepto se ha extendido, ciertamente, pero en nuestro ámbito, en nuestra legislación, lo que se denomina son comunidades nativas y campesinas. Sin embargo, en la jurisprudencia a nivel interamericano se habla de pueblos indígenas, grupos sociales con una identidad étnica específica que mantienen una relación ancestral con un determinado territorio. ¿De acuerdo? Ese es por un lado. Hay al respecto Naciones Unidas estableció una declaración sobre temas de derechos y pueblos indígenas en el 2007, ¿no? Y que efectivamente permitía estos mecanismos de defensa, el reconocimiento de su condición multiétnica y también, este, eh, digamos, un trato preferente por parte del Estado. No solamente en el ámbito de los servicios básicos, sino también en una serie de ámbitos, por ejemplo, la protección de sus tierras, delimitación de sus tierras, la prohibición del Estado de no interferir en sus tradiciones, el hecho también de que el Estado deba mantener cierto nivel de, digamos, esta suerte de contaminación social, de garantizar los mecanismos de consulta previa, de la licencia social, entre otros, ¿no? El hecho de garantizar además el tema de la propiedad, que debe ser un enfoque distinto a una visión ordinaria. La propiedad, el concepto de propiedad en estas comunidades es una concepción de carácter colectiva, ancestral, no es una concepción individual. El otro concepto ¿no? Tiene una tradición, dice, los pueblos indígenas suelen presentar las siguientes características. Tienen una tradición cultural que sobrevino a la expansión mundial de otras culturas. O sea, una sobreposición de otras culturas que al final sometió digamos, yo no quiero decir expulsó, pero ciertamente se asentó en territorios que eran ancestrales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el caso más claro, ¿no? El caso de los indios en Estados Unidos, ¿no? Que viven ahora en comunidades y que fueron ciertamente expulsados de sus tierras por parte de los ciudadanos norteamericanos. ¿No? Generalmente construyen un sector minoritario dentro de uno o más estados. Y sus decisiones políticas, lingüísticas y económicas suelen ser marginales, efectivamente. Sus miembros poseen un mismo idioma étnico y se estima que hay más de 5.000 pueblos distribuidos en 90 países. ¿Qué es una comunidad campesina? Eso es lo que dice nuestra norma peruana, ¿no? Acá tenemos esta ley, la ley 245655, ley de comunidades nativas y campesinas, que son organizaciones de interés público, con existencia legal y con personalidad jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios ligados a vínculos ambientales, sociales, económicos y culturales. Eso es lo que nuestra Constitución reconoce. O sea, nuestra Constitución no habla, pues, de pueblos aborígenes, indígenas, ¿no? No hay una regulación, por ejemplo, con respecto a los pueblos no contactados. Es decir, aquellos pueblos que deciden no tener contacto con la civilización, no tener contacto, ¿no? Y hay una serie de pueblos, principalmente en la selva peruana, que han decidido no tener contacto. Eso se llaman los pueblos no contactados y hay obligaciones de los estados para no interferir con ellos. Acá tenemos algunos criterios interesantes de la Corte Interamericana, según que tiene que ver con estos temas, ¿no? Y que es parte del material que les he enviado en horas de la mañana de este cuadernillo número 11 de jurisprudencia que tiene que ver con ello, ¿no? Interpretación de la Corte Interamericana según la cuestión de los pueblos indígenas. Acá tenemos uno, por ejemplo. La obligación la obligación de los estados para respetar básicamente las condiciones de pleno ejercicio y goce de sus derechos están sujetas a esta jurisdicción. Y acá estoy citando la sentencia Mayagna Sumo, Aguastingui versus Nicaragua. El derecho a la personalidad jurídica. ¿Qué significa esta personalidad jurídica? Básicamente, acá está el caso, comunidad indígena Sayumamaxa versus Paraguay. El conocimiento jurídico representa un parámetro para establecer si una persona es titular o no, no solamente de la tierra, sino también de sus tradiciones, de sus propiedades. En este caso, la personalidad jurídica no solamente entiende a estos pueblos como individuos, sino como colectividades, ¿de acuerdo? Como colectividades.
Es deber del Estado, dice, procurar los medios y condiciones jurídicas en general para que el derecho al reconocimiento de la personalidad pueda ser ejercido por sus titulares. En especial, el Estado se encuentra obligado a garantizar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginalización y discriminación. Esta falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de la comunidad indígena, por ejemplo, los pueblos Aramaca versus Surinam. Tenemos otro caso, por ejemplo. El Estado alegó que la Convención Americana garantiza que toda persona tiene el derecho a ser reconocida ante la ley ante la ley y no como un pueblo distinto, como manifiestan los representantes de este pueblo de Saramaca. ¿De acuerdo? Entonces, hay obviamente un criterio sumamente amplio en materia de la Corte Interamericana con respecto a esos temas. Derecho a una vía digna, el famoso caso de Yaqui Yaxa versus Paraguay, que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta sentencia de fondo y reparaciones. El Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción de un derecho a la vida, una vida digna, cuando se trata en especial de personas en situación de vulnerabilidad y de riesgo, básicamente, el caso de Yaqui Yaxa. Otro caso más, tenemos separación de la tierra, caso comunidad Moaima, pero Surinam, acciones preliminares. Y más o menos qué es lo que dijo en esa sentencia? Separación de la tierra, es decir, el respeto a la delimitación. El respeto a la delimitación de estas tierras tradicionales y que han estado ciertamente abandonadas, vean ustedes acá en el expediente, ¿no? Sin embargo, la aldea Moaima y las tierras tradicionales han estado abandonadas desde los hechos del 29 de noviembre del 86. Desde su ida de la aldea de Moaima y otros miembros de la comunidad, si no todos han sufrido pobreza y privación de incapacidad de desarrollar sus formas tradicionales de subsistencia. Otro caso. Problema de acceso a la justicia. El caso Moraima versus Surinam. Tenemos una sentencia de junio del 2005. Entonces, hay definitivamente este caso Chitainech, por ejemplo, el tema de la votación en la familia, la vida familiar. Esta cosmovisión que tienen, esta cosmovisión que tienen las comunidades nativas y campesinas no solamente representa un tema de una familia, digamos, nuclear, sino su visión es una visión de comunidad. Cuando se afecta a uno, se afecta a todo en su conjunto. Entonces, es esta cosmovisión, por ejemplo, que hablaba otra sentencia que vamos a ver ahorita, en el sentido que esta concepción de la propiedad es una visión ancestral, no es una visión, digamos, utilitarista o individual que generalmente tenemos en el ámbito occidental. Es las tierras del pueblo y de la comunidad. Acá tenemos otro derecho a la propiedad comunal, por ejemplo, la sentencia caso Mayaj Nasumo, Aguas Tingui versus Nicaragua mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables y conformidad. Prohíbe una interpretación electiva de derechos. Esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de una propiedad comunal. Ahí está, criterio establecido por la Corte Interamericana. Y acá tenemos otro criterio interesante, esa relación de omnicomprensiva de las sustratas tradicionales y su concepto de propiedad en relación territorio no se centra únicamente en el individuo, sino en la comunidad como un todo. Criterios que ya ha establecido la Corte Interamericana en más de una oportunidad. Y finalmente debe delimitar las tierras indígenas en el caso de la comunidad Mayagna, Sumo, Aguas, Tingui versus Nicaragua. Bien, hemos dado entonces una visión panorámica, no solamente el tema de la interculturalidad, el tema de la vulnerabilidad, la jurisprudencia de interculturalidad, el caso Cordillera, el caso que hemos dado, el caso Cordillera de Toros, el caso del derecho al honor de las comunidades nativas, en el caso de estas cuatro comunidades que fueron afectadas por una información incorrecta de un semanario en la selva. Así que hemos desarrollado dentro de lo posible y del tiempo, porque es un tema ciertamente bastante amplio y complejo, la problemática de la interculturalidad, la problemática de las comunidades nativas y campesinas, de la vulnerabilidad y los distintos enfoques que tienen que tomarse en cuenta en estos casos. Yo quiero dejar los 10 minutos que tenemos para alguna pregunta del público, si es que efectivamente hay una interrogante al respecto, con respecto a los temas que hemos desarrollado el día de hoy. A ver, Edwin Cruz nos pregunta, si quieren activen sus cámaras, no hay problema. Edwin Cruz nos pregunta, dice, doctor, buenas noches, cómo se da la violación de derechos humanos en un establecimiento penal? Efectivamente, se da esto porque, eh, obviamente, una persona privada de libertad mantiene todavía su titularidad de derechos. Lo que no tiene es el ejercicio de los derechos, definitivamente. Hay una suspensión de lo que dicen algunos en materia civil,
se dice esta de capitis diminutio, ¿no? La restricción de capacidades. Pero, por ejemplo, cuando se somete a una persona privada de libertad bajo situaciones, por ejemplo, de inhabitabilidad en las cárceles, no solamente en las cárceles, sino también en lugares donde hay una suerte de privación, llámese, por ejemplo, cárceles, hospitales, sanatorios, centros de rehabilitación o cualquier lugar que no tenga condiciones de habitabilidad, se violan derechos humanos. La falta de agua, por ejemplo, la falta, por ejemplo, de políticas que tienen que ver con la visita íntima cuando una cárcel no tiene bebesterio, por ejemplo, se violan derechos fundamentales. Cuando una persona se le priva de la libertad y cuando una persona está privada de libertad y está con alteraciones mentales, no debería estar en la cárcel, debería estar en una clínica, en un hospital, por ejemplo. Una alimentación de vida, por ejemplo, agua potable. Y aparte otro, el caso Chayapalca, por ejemplo, a propósito de su pregunta, que tiene que ver con una cárcel que está en la frontera de Puno con Moquegua, y que está más o menos a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, y aparte tiene una temperatura de 20 grados bajo cero en la noche. Eso es una manifiesta violación al derecho de privación de libertad. Y hay también, digamos, criterios importantes por parte de la Corte Interamericana y de nuestro Tribunal Consular al respecto, en lo que habla acerca de eso. Los derechos de las personas privadas de libertad y cuáles son sus derechos fundamentales, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta? Con todo gusto. A Robert Aguilar le estoy dejando por si acaso mi teléfono en el chat solamente para él. 989 989 568888 4 9895688. Estimado Robert, te estoy dejando mi teléfono ahí en el chat. Por favor, confírmame si lo tienes. Bien, ¿alguna otra pregunta? Con todo gusto. Doctora Suri, ¿está usted por ahí? Sí, doctor. No, bueno, en el chat estoy revisando, no hay ninguna pregunta y tampoco veo a los participantes que desean formular su pregunta. Ya. En Bien, todo caso, doctor. nuevamente le dejo un correo para cualquier consulta que se genere respecto a la sesión. A pesar de que el PPT tiene también mi correo, pero lo voy a reiterar acá. No, consultor@hotmail.com. Y mi teléfono que le he dejado al colega Robert Aguilar. Tengo entendido que la institución que promueve la actividad es de Ayacucho, ¿no, doctora? Sí, doctor. Ah, bueno, entonces, doblemente honrado y agradecido por compartir estas experiencias. Yo nunca he dado clase magistral, simplemente son experiencias que nos ha dado la vida y que nos ha permitido, nos ha dado la dicha de tener esta posibilidad de compartir con los colegas y amigos estas capacitaciones, ¿no? Yo jamás he considerado clases magistrales, ¿no? Simplemente son compartir experiencias. En este caso estamos facilitando el conocimiento desde un enfoque distinto, desde un enfoque de la especialidad, desde un enfoque de la experiencia profesional que nos ha tocado vivir en estos años de litigio, en estos años de ejercicio en la carrera de abogado. Así que yo muy gustoso y honrado y feliz de haber compartido estas 4 horas con los colegas de Ayacucho, preferentemente porque también he visto que hay colegas de otros sitios y bueno, para mí ha sido un momento muy, muy interesante y aparte muy grato, estimada doctora Zuria. Así que por su intermedio le agradezco a usted por la invitación, a los colegas que se han dado el trabajo de estar día sábado, 6 de la tarde, 6 a 8, día domingo, que deberían estar con sus familias descansando, a efectivamente capacitarse, comprender un poco más de estos fenómenos jurídicos y principalmente estar presentes en la actividad con ese interés y aparte la pulcritud que ha tenido el desarrollo, la moderación y todos los ítems que forman parte de una actividad académica han sido plenamente satisfechos y le agradezco mucho por la invitación y principalmente por lo que veo, esa mística de trabajo que ustedes han sabido imprimir en estas actividades.
Por mi parte, bueno, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias a usted, doctor Fernando, por aceptar nuestra invitación de nuestra institución ANDAP. Esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy agradecido por su participación. Muy buenas noches, doctor. Gracias, hasta otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bien, doctores, también agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Aquellos que todavía no se han inscrito para la certificación pueden realizarlo. Aún las inscripciones están disponibles. El costo es de 70 soles. La certificación es por 90 horas académicas. Para el día martes o mañana en la tarde estaremos habilitando la certificación en zona virtual. Aquellos que ya se encuentran inscritos en la plataforma, ya se encuentra habilitada la primera sesión con sus respectivos materiales didácticos. Con referencia a esta segunda sesión, para el día de mañana estaremos habilitando el vídeo y también el PPT de esta sesión. El costo, doctor Fortunato, es de 70 soles. La certificación es por 90 horas académicas. Voy a dejar los medios de pago y también los números de contactos de nuestras asesoras.